Bienvenidos a Cardiólogos 360, el canal de podcast donde hablamos de cardiología y hábitos saludables. Este tercer capítulo lo hemos titulado ¿Es posible recuperar mi vida tras una enfermedad cardíaca? Y lo que van a tratar de hacer el Dr. Coleman, el Dr. Caseus y la Dra. Sanz en los siguientes minutos es que nuestros oyentes tengan la certeza de que la rehabilitación cardíaca puede ayudarte no solo a recuperar tu vida anterior, sino en muchos casos a mejorarla. Para ir desgranando y conociendo todos los detalles y beneficios de la rehabilitación cardíaca, primero nos tendrá que explicar el Dr. Coleman en qué consiste. Bueno, pues la rehabilitación cardíaca es un programa multidisciplinar y terapéutico, y es multidisciplinar porque al final para poder llevarla a cabo requiere de la participación de diferentes profesionales sanitarios. Normalmente el programa lo constituye pues un cardiólogo que lleva el programa, es el coordinador, pero luego el equipo está constituido por médico rehabilitador, fisioterapeutas, enfermeros y un equipo de salud mental que puede ser psicólogo o psiquiatra. Esto suele ser habitualmente pues el núcleo duro de la rehabilitación, aunque luego pudieran irse añadiendo diferentes especialidades en función de las necesidades. Por ejemplo, un urólogo, un endocrino, etcétera, puede ser nutricionista y demás, ¿no? ¿Cuál es la idea de este equipo? Bueno, pues la idea es justamente poder influir desde el punto de vista psicológico, físico y evidentemente cardiológico para lograr recuperar todo lo que se pueda, pues la salud del individuo que ha tenido una afectación cardiológica. La idea es poder impactar a diferentes niveles, y por eso es que el equipo es tan amplio. No tan solo nos enfocamos en el aspecto cardiológico, sino en todo aquello que está alrededor y poder llegar a diferentes niveles. Para hacer la rehabilitación cardíaca, normalmente en todos los programas o las unidades, pues nos enfocamos en 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es la realización de una actividad física que es estructurada y supervisada con intención de mejorar eso, el aparato cardiovascular, la parte de física. Hacemos otro pilar fundamental que es el apoyo psicológico, y esto es muy importante porque muchas veces después de un problema de corazón pues pueden haber miedos, ansiedades, incertidumbres, que si queremos mejorar o recuperar, que la persona vuelva a la normalidad, si existe todos estos temores de por medio o esta esfera emocional no está bien trabajada, pues intentar recomendar a otros tipos de cambios de estilo de vida, pues es difícil que una persona pues lo pueda lograr, ¿no? Otro pilar que trabajamos, que es muy importante, la parte de la educación. Las personas cuando llegan a su casa después de un problema cardíaco, empiezan las preguntas, ¿no? Y empiezan a preguntar, bueno, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo ir haciendo? ¿Cómo va a ser? ¿Puedo realizar actividad sexual o no? Miles de preguntas que se van planteando, y es la educación, esta parte de este pilar de la educación, la que da respuesta a la mayoría de estos problemas, ¿no? Es bastante frecuente, por ejemplo, estoy sintiendo estos síntomas, ¿esto a qué se debe? A la medicación que estoy tomando, estos efectos secundarios de lo que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Muchas cosas en este sentido. Y un cuarto pilar que es el control de los factores de riesgo. Y es que las personas sabemos que los factores de riesgo son los causantes de la mayoría de la enfermedad cardíaca, y si no controlamos estos factores, pues poder evitar o prevenir que vuelva a desarrollar una enfermedad cardíaca es la idea. Entonces, esto es lo que es un programa de rehabilitación cardíaca constituido por estos integrantes y que trabajamos en estos 4 pilares fundamentales. Cristian, me gustaría que me comentaras cuando un paciente inicia un programa de rehabilitación cardíaca, ¿qué es lo primero que él siente que ha mejorado a nivel físico? Bueno, muchas gracias, Nuria, por esta pregunta fantástica. Como había comentado Rafael, son pacientes que vienen con un gran nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a hablar de la parte mental. Esta gente necesita, sobre todo, una especie de contención, y encima nosotros le estamos proponiendo hacer ejercicio físico, y muchas veces dicen, uy, esto no va a favorecer a que esto me genere un infarto. Entonces, súper importante esa contención, brindar esa seguridad, esa tranquilidad, y que justamente es el ejercicio físico el que le va a permitir que esto no se vuelva a repetir. Entonces, lógicamente que ya en pocas semanas se empieza a vislumbrar una mejora en la capacidad física, una mejora en la resistencia, en la resiliencia, ¿sí? Y en la fuerza.
Nosotros, los cardiólogos, esto lo vamos midiendo con diferentes test. Sobre todo a destacar ese famoso test del consumo máximo de oxígeno. Estamos viendo que aquellas personas que hacen un programa reglado de rehabilitación cardíaca incrementan en un 40% su capacidad funcional. ¿Esto qué significa? O sea, que si prácticamente no podían subir ni 5 escalones de una escalera, ya puedo subir hasta la primera planta. Ya puedo llevar la compra a mi casa. Puedo alzar un nieto y puedo seguir a otro tipo de personas que están haciendo actividad física. Parece muy poco, pero para aquellas personas que lo han perdido, la restitución de estos parámetros es formidable. Bueno, otra cosita a destacar es el tema de la composición corporal. No miramos tanto el peso, sino de qué estamos hechos. Lo que se vislumbra rápidamente, sobre todo ahora que los planes de rehabilitación cardíaca incluyen la fuerza, que la gente empieza a perder grasa y ganar músculo. ¿Esto qué significa? No nos centramos en el peso, volvemos a lo mismo. Imaginémonos que somos un baúl del tesoro y ese tesoro adentro, ese baúl, tiene más moneda de oro que arena, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que vayan cambiando ese chip de qué es lo que están hechos. Queremos más moneda de oro. Bueno, otro aspecto que también comentó Rafa, que es lo que busca la rehabilitación cardíaca, que se sientan más animados, más felices. Y tiene un efecto plus, un efecto adicional esto, que este tipo de personas empiezan a animar al resto. Es increíble la armonía, el ambiente que se genera en las mismas unidades de rehabilitación cardíaca y que eso lo transmiten a sus casas, a su familia, la unidad básica de lo que es la sociedad. Y empieza a generar cambios en la familia, porque muchas veces en el contexto familiar se da la misma enfermedad cardiovascular. Entonces es un trabajo, como quien dice, de hormiga, pero que va dando resultados a 10, 20 años, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Entonces... Perdona, ¿y de cuánto tiempo hablamos? O sea, iniciamos el programa y ¿cuándo empieza ese paciente a notar esos cambios de los que hablamos? Mira, es increíble cómo en la primera sesión, si ya estamos empezando a trabajar, vemos ya cambios también que hemos comentado de la presión arterial, cambios a nivel analítico, cambios a nivel, uno dice, bueno, ¿y cuándo empiezo a sentirme más feliz? O sea, el ejercicio mismo genera ciertas endorfinas que favorecen a sentirme más animado. Entonces los cambios son desde el día 1. Entonces, otro tema a resaltar es la autonomía, es la capacidad de hacer algo sin la ayuda de otros. Y eso o sea, va a depender un poquitito de cada paciente y de la edad y de ciertas limitaciones, pero es un factor fantástico cuando vemos que aquel abuelo que tuvo un evento cardíaco y le vamos restituyendo el abuelo que era antes, ¿no? Pero no antes del infarto, antes, hace 10, 15 años, ¿sí? Entonces, y lo que también estamos buscando es un incremento en la tasa metabólica. ¿Y esto qué es? Bueno, la tasa metabólica va a implicar de que solamente estando en reposo, haciendo tus actividades diarias, vayas gastando más energía. Y esto es crucial, porque te va a permitir no solamente generar un mejor metabolismo, sino también que te va a permitir darte ese caprichito, ese gustito, o incrementar algún tipo de nutrientes o de comida, que por ahí se sale un poco de los buenos hábitos para mejorar nuestra composición corporal. ¿Por qué? Porque vamos a estar gastando más en reposo. Y eso es la idea. Y lo último que me gusta resaltar, esto es un poco médico, pero quiero que lo entiendan. O sea, vamos a mejorar el endotelio. Y la gente diría, ¿qué es esto? ¿Qué es el endotelio? Bueno, es la parte interna de los vasos sanguíneos. Uy, ¿y esto de qué me sirve? Y claro, además de que vamos a evitar que tengamos de tener otro infarto, nos va a mejorar hasta nuestra actividad sexual, ¿sí? Nos va a mejorar la capacidad de adaptarnos al ejercicio físico en forma mucho más rápida. O sea, en definitiva, como quien dice, vamos a tener las tuberías mucho más limpias para que ese motor funcione en forma mantenida y sostenible.
Bueno, Cristian, nos has hecho un resumen de todos los beneficios de un programa de rehabilitación y cardíaca, y me gustaría, María, que me dijera, ¿estos programas son para todos los pacientes o hay pacientes a los que no se le aconsejan realizarlos? Bueno, realmente los programas de rehabilitación cardíaca inicialmente, tradicionalmente, se empezaron en pacientes tras un infarto, pues es lo que tenemos más evidencia, es decir, tenemos más años de experiencia, ¿no?, en este tipo de paciente. Se ha visto que en estos pacientes no solo mejora todo lo que ya ha comentado mi colega Cristian, sino que también disminuye la mortalidad, es decir, mejora el pronóstico, cosa que ya no solo la calidad de vida, la capacidad funcional, sino lo que nosotros llamamos impondis duros, ¿no?, que es la mortalidad del paciente. Pero hemos visto que los programas de rehabilitación, yo diría que prácticamente en el 99,9% de pacientes son beneficiosos y casi llegaría al 100%, porque realmente uno de los motivos de no introducir un paciente en un programa de rehabilitación es porque tenga una contraindicación para hacer actividad física, ¿no? Pero el programa es mucho más que también la parte de ejercicio, con lo cual también se beneficiaría probablemente de la intervención nutricional, en hábitos de vida, intervención emocional. Realmente ahora estamos ofreciendo programas de rehabilitación cardíaca y tenemos evidencia en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, que esto quiere decir que al paciente le falta, sangre que le llega al resto de los músculos cuando hace actividad y pierde un poco la sensación, empieza a tener sensación de falta de aire, ¿no? Empieza a funcionar el corazón bien porque sea más rígido, que es lo que llamamos insuficiencia cardíaca relacionada con fracción de eyección normal, que el corazón se vuelve rígido pero se contrae bien, o con fracción de eyección disminuida, que sería que se contrae mal, ¿no? Es lo que tenemos, digamos, dividimos así un poco categóricamente, aunque hay distintos tipos, y en estos pacientes hemos visto que los programas de rehabilitación son inminentemente eficaces tanto para la capacidad funcional, calidad de vida, pero también para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Incluso diría más, en el paciente con fracción de eyección preservada, el que tiene el corazón rígido, tenemos muy pocos fármacos y realmente los programas de rehabilitación y el ejercicio en concreto es casi el fármaco, diría, más eficaz seguro, más efectivo, pues estamos viéndolo, ¿no?, en este sentido. E incluso en pacientes que antes habían sido pues un poco parados para hacer cualquier tipo de actividad, como son los pacientes congénitos que tienen una cardiopatía desde que nacen y tienen muchas complicaciones a nivel cardíaco, tienen cosas complejas que decimos nosotros. Realmente estos pacientes tradicionalmente se les había dicho en hacer actividad física y hemos visto que introduciéndoles en un programa de rehabilitación y dándoles una dosis de ejercicio determinada y este apoyo emocional que todos necesitan, realmente mejora mucho su calidad de vida. E incluso pacientes que están esperando un trasplante, que dirías, ¿cómo un paciente que está esperando un trasplante puede entrar en un programa de rehabilitación? Pues si el programa de rehabilitación es intrahospitalario y tiene una serie de características de seguridad que nos lo permiten realizar, también mejoran. ¿Por qué? Porque preparamos al paciente para el trasplante o para cualquier cirugía cardíaca. Con lo cual, prácticamente cualquier paciente, pero con unas características concretas de programa para cada uno, digámoslo así. Y la pregunta que seguramente muchos oyentes se están haciendo, ¿qué puede esperar un paciente que inicia un programa de rehabilitación cardíaca cuando vaya a terminar ese programa? ¿Realmente puede volver a recuperar su vida anterior? Excelente pregunta, ¿eh? La has clavado, como quien dice. Justamente, la respuesta sería, viste, el famoso al 110%, pero incluso creo que el 110% me quedo corto. O sea, lo que pretende la rehabilitación cardíaca es mejorar y evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Y que el paciente o ese individuo justamente vuelva rápidamente a su actividad normal, ya sea a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel deportivo. Esa es la esencia de la rehabilitación cardíaca. Claro, tenemos que entender que los planes de rehabilitación cardíaca han logrado, a través de un seguimiento de las últimas 4 décadas, una reducción de la morbimortalidad, o sea, de la posibilidad de tener una afectación cardíaca, de reingresarse, de morirse por el corazón, de un 30%. Es tan fuerte el peso científico que tiene la rehabilitación cardíaca que casi no hay fármaco que tenga tanta evidencia con respecto a la rehabilitación cardíaca.
Tal es así que la aspirina, después que tuviste un infarto, de tomar aspirina, no tiene tanto sostenibilidad ni tanto peso como la rehabilitación cardíaca en la indicación para un paciente de estas características. Esto nos da una dimensión de lo importante y cómo tendríamos que redireccionar nuestros pacientes, sobre todo a este tipo de práctica, ¿no? La rehabilitación cardíaca. Entonces, a colación del caso que comentó María, me tocó vivir unas circunstancias de pacientes que estaban esperando trasplante cardíaco y prácticamente los habían desahuciado porque no cumplían otros criterios, entraron en programa de rehabilitación cardíaca, mejoraron un 40% con su capacidad funcional y ya no tenían indicación de trasplante cardíaco. O sea, es increíble cuando mejoramos, si bien la bomba está un poquitito deficiente, pero mejoramos el entorno, prácticamente optimizamos toda la salud del cuerpo. Y bueno, es uno de los grandes beneficios que tiene esta rehabilitación cardíaca, ¿no? Me gustaría ahora haceros una pregunta dividida en dos y a ver qué tal. Por un lado, me gustaría saber cuánto dura una rehabilitación cardíaca. El programa completo tiene una fecha determinada para todos los pacientes por igual. Y la segunda sería cuándo el cardiólogo que dirige ese programa sabe que el paciente está preparado para recibir el alta. Bueno, pues si os parece, pues me adelanto yo a responder esta pregunta. Chicos, yo sé que estáis locos por hablar, pero permitidme a mí este momento para poder contestar. Bueno, pues fijaros, la duración del programa de rehabilitación cardíaca es variable. Lo primero que tiene que saber la persona que está escuchando es que un programa de rehabilitación cardíaca realmente se estructura en 3 fases, ¿vale? En la primera fase es una fase que puede durar 1 o 2 semanas aproximadamente. Es una fase básicamente de conocimiento del paciente. Estamos hablando que la rehabilitación cardíaca requiere de una serie de intervención, de que hay un equipo y en esta primera fase es valoración de todos estos aspectos, del aspecto cardiológico, del aspecto físico, del aspecto emocional. Es como describir cuál es el punto de partida. Al paciente le vamos a proponer llevarlo del punto A al punto B, pero para poder llegar al punto B tenemos que planificar una serie de acciones para poder llegar a ese estado de bienestar. Ese tiempo que realiza allí, pues lo planificamos en esa primera fase, ¿no? Allí se hacen las primeras recomendaciones sobre qué puedes comer, qué tanto te puedes mover, y es un conocimiento tanto del paciente con nosotros como nosotros con el paciente. La segunda fase es una fase propiamente dicha donde se ejecutan todas estas acciones para llegar al punto B. Y allí es lo más conocido o por cómo se conoce la rehabilitación cardíaca. Esto tiene un tiempo variable, va desde 1 mes hasta 6 meses aproximadamente, aunque hay un promedio de unos 3 meses. O sea, para que hagáis una idea, casi en promedio las personas suelen durar esos 2 o 3 meses, ¿no? Haciendo todas estas acciones. Y aquí en esta segunda fase, pues donde se pone en acción todo lo que han dicho mis compañeros. Se realiza el entrenamiento, se realizan las intervenciones psicológicas, se controlan los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuándo está preparado el paciente para que termine el programa de rehabilitación cardíaca? Bueno, justamente cuando valoramos que se van cumpliendo todos estos objetivos en un tiempo determinado, decimos, bueno, ya el paciente está preparado para darse de alta. Además, pues evaluamos el estado de la enfermedad cardíaca, si está estable o no, si hay síntomas residuales, en fin, que veamos que ya realmente el paciente está en condiciones como para retomar su vida lo más normal posible. Luego que el paciente termina esta fase 2, que es básicamente la fase que se hace más estructurada o más supervisada, viene la tercera fase. Y en esta fase ya es una fase indefinida, o sea, es la fase donde es para toda la vida. Nosotros en la rehabilitación cardíaca damos herramientas y en estas herramientas lo que queremos es que se pongan en acción en la fase 2, nosotros supervisándola y viendo que se está haciendo de forma correcta, y en la fase 3 ya la persona debería hacer pasar a la acción de forma ya individual, ya lo has puesto en práctica bajo nuestra supervisión y es continuar logrando estas actividades, ¿no? O sea, ya es para toda la vida. Es cierto que hay situaciones donde el paciente puede lograr
que llegue al control de todos sus factores de riesgo es mucho más complejo. El caso o el ejemplo típico que siempre suelo comentar a los propios pacientes es, imaginar una persona que tiene una obesidad importante y que tiene que bajar 30 kilos de peso, pues un programa de rehabilitación cardíaca, a lo mejor en fase 2, pues a lo mejor logramos que baje 8, 10 kilos en el mejor de los casos, ¿no? En 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, pero es difícil que logre bajar todo lo que tiene que bajar. Entonces, estos objetivos, en este caso este objetivo que es terminar de bajar el peso que le falta, pues lo tendrá que seguir haciendo en esta fase 3. Y es allí donde pues hay centros donde se le pueden ofrecer la opción de continuar realizando esta fase 3 bajo una supervisión, que justo nosotros es lo que hacemos en nuestro centro, podemos ofertar esta opción, pero hay otros centros donde no se puede hacer. Y es allí donde la indicación, nosotros le damos una serie de recomendaciones para que la persona puedan continuar realizando o logrando estos objetivos que aún falta por terminar y que puedan llegar a este control realmente de factores de riesgo. Por lo tanto, el alta le damos cuando está estabilizado y logramos la mayor parte del control, y el tiempo pues es variable y va desde una horquilla de 1 mes hasta 6 meses y en promedio 2 o 3. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Antes de seguir, me gustaría recordar que estamos escuchando Cardiólogo 360 y el podcast de hoy lo estamos dedicando a la rehabilitación cardíaca. María, esta pregunta es para ti. ¿Qué claves tiene que tener un programa de rehabilitación cardíaca para que tenga éxito? Bueno, realmente mis compañeros han dado muchas de las claves, ¿no?, para que este programa tenga éxito, y una de ellas, es, como hemos enfatizado, es que sea multidisciplinar. Es decir, que el programa tenga varios profesionales dedicados al paciente, desde nutricionistas, psicólogos, profesionales del deporte, cardiólogo de referencia que esté llevando el programa, y que sea un programa adaptado al paciente que tenemos delante. Hemos visto que tiene distintas fases, que tenemos distintos pacientes que podemos incluir en el programa y que tiene que ser lo más individualizado posible. Es decir, a veces por situación de lo que podemos ofrecer en los hospitales y demás, se hacen programas muy generales, ¿no? Y realmente hay veces que un paciente que está muy desacondicionado, es decir, que nunca ha hecho deporte, que realmente está muy obeso, requiere una intervención más individual, y entonces será exitoso solo si nos centramos en ese paciente. Y en el lado extremo, ¿no?, en el otro extremo, digamos, alguien que había sido deportista, que de repente tiene un infarto y entra en un programa de rehabilitación, a veces este programa le sabe a poco si no se adapta a esa persona que ya hace deporte, y no es exitoso en este paciente porque realmente no es adherente, no vuelve al programa porque considera que ese programa no está adaptado para él. Por tanto, yo creo que una de las claves es que el programa esté adaptado al paciente que tenemos, y otro de ellos es que el centro de todas las intervenciones es el paciente, que tiene que tomar un poco las riendas de su patología, de su estilo de vida, y involucrar a la familia en todo este cambio, porque realmente requerirá mucho apoyo. Para los cambios de hábitos de vida son difíciles, cuestan trabajo, aunque merezcan la pena, y tener a la familia en ese mismo camino y en esa lucha, yo creo que es también una clave del éxito. ¿Y qué papel juega la familia en todo el proceso para que el paciente complete todo el proceso y realmente logremos los objetivos que al principio nos marcamos? Bueno, pues como dice María, ha hecho una introducción fenomenal, me lo ha puesto muy fácil, porque el papel de la familia es fundamental en todo el proceso de recuperación que el paciente necesita. Tenemos que recordar que la familia la tenemos que evaluar o juega un papel en diferentes aspectos que lo voy a desglosar brevemente. En primer lugar, si nosotros, como bien decía María, queremos lograr un cambio, tenemos que involucrar a la familia, ser partícipe en el cambio. Cambiar o disminuir o controlar factores de riesgo pasa por cambiar estilos de vida. Y para cambiar estilo de vida tenemos que conocer la vida del paciente. O sea, tenemos que saber qué le preocupa, qué le está quitando el sueño, cómo se alimenta, qué tanto actividad física, en fin, hay que conocer un poquito más allá. Hay que conocer a la familia, por supuesto. Entonces, para llegar a hacer cambios en estilo de vida, tenemos que conocer un poco en dónde se está desenvolviendo el paciente, cuál es su entorno familiar, cuál es su entorno social, y desde allí partir a hacer cambio, ¿no? Lo comento siempre como ejemplo a mis
pacientes es difícil decirle a un paciente que deje de fumar o que se alimente mejor o que tenga mejor estilo de vida cuando la persona que lo rodea, los familiares, pues lo están haciendo de una forma diferente, ¿no? Se siente que es el perro verde, se siente a la final incomprendido o dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo el mundo vive de una forma y yo lo tengo que hacer diferente, ¿no? Es como si estuviera castigado, ¿no? Él dice, no, bueno, porque has tenido una enfermedad, ahora te toca hacerlo, tienes que comer diferente, tienes que descansar, en fin, toda una serie de aspectos, ¿no? Entonces hay que involucrar a la familia en todo esto, hay que forme parte para generar cambio y ya aprovechamos nosotros desde el punto de vista médico ese aporte también para la sociedad. Aprovechamos que hay una situación crítica en una familia, en uno de los integrantes de la familia, esta situación cambia los esquemas en el pensamiento de la propia familia por el propio miedo que existe en el entorno y aprovechamos esa situación para poder generar cambio no tan solo en el individuo sino también a nivel familiar. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que muchas veces la familia es la que sufre todo el aspecto emocional y esto lo hablo porque tengo varios casos de pacientes donde la forma de padecer la enfermedad ha sido a través de una muerte súbita. Una persona que sufre una muerte súbita en los primeros momentos, primeras horas o incluso algunos días, no es consciente de lo que le está ocurriendo, ¿no? Y cuando abre los ojos, a lo mejor está en la planta de hospitalización y para él es como si no hubiese pasado nada, como que se hubiese apagado la luz y ahora la luz se enciende y está en un hospital, pero todo lo que ocurrió en el medio no es como que si no hubiese existido, pero es la familia la que vivió el estado crítico, es la que vivió la reanimación cardiopulmonar, es la que vivió el estar en UCI, es la que estuvo al lado del quirófano y que el médico le decía. Toda esta situación es, como podéis imaginaros, una situación bastante compleja emocionalmente y la familia pues está muy afectada. Entonces, ¿es la familia importante en la rehabilitación cardíaca? Pues yo creo que la pregunta se responde sola, ¿no? Hay que darle apoyo tanto a los familiares y el papel de la familia en generar cambios en todo este proceso de recuperación pues es fundamental y para eso estamos. Bueno, pues ahora me imagino que muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, pues con los consejos que ellos me están dando, me escucho 2 o 3 podcasts más de ellos, sé las claves, sé las fases. ¿Un paciente podría iniciar su propia rehabilitación cardíaca sin necesidad de supervisión médica? Bueno, realmente yo aquí diría contundentemente que no, si nunca lo ha realizado. Es decir, nosotros tenemos distintos pacientes, distintos riesgos, es decir, nosotros una vez que visitamos a un paciente que va a hacer rehabilitación cardíaca, tenemos que estratificar qué riesgo tiene este paciente, ¿no? Inicial, cuando va a empezar el programa. Todo paciente, como comentaba mi compañero Rafael, hay distintas fases y partimos de una fase 2 cuando el paciente ha tenido un evento cardíaco, le acaban de diagnosticar una patología. Entonces entra en este programa fase 2. En este programa fase 2 decimos supervisado, el más controlado, ¿no? Cuando por primera vez el paciente se expone a lo que le vamos a ofrecer a estas intervenciones. Si este programa ha ido todo bien, el paciente ha logrado tener herramientas, hemos visto que hace actividad física de forma autónoma, no ha habido problemas, tiene herramientas también desde el punto de vista nutricional, emocional, se puede plantear que esa fase 3 la haga de forma autónoma, ¿no? Siempre con la ayuda del médico responsable cuando tenga que ir a las revisiones y hacer un tipo de ejercicio en base a esa prescripción. Pero a partir de cero, si tenemos una patología y prescribir nosotros mismos como paciente ejercicio, considero que es un error. O sea, porque realmente no solo si prescribimos, si una persona se prescribe ejercicio a sí mismo, puede prescribir una dosis baja o alta. O sea, quedarnos muy, muy por debajo de lo que buscamos o demasiado alta y entrar en peligro de seguridad, ¿no? Pero eso no quiere decir que una persona, porque no pueda entrar en un programa de rehabilitación, decimos, no hagas nada hasta que un médico te diga lo contrario, ¿no? Es simplemente que el programa de rehabilitación va a buscar el máximo del paciente, el máximo que puede dar dentro de los rangos de seguridad. Otra cosa es la actividad de baja intensidad y demás. En el programa de rehabilitación buscamos el máximo que el paciente pueda dar. Y una vez realizado, pues este va a ser un paciente experto, que va a tener muchas herramientas con las que trabajar, ¿no? A partir de ahí, ese es uno de los objetivos. Y una pregunta clave, que es imposible no hacerla en este episodio, es: si han pasado varios meses desde el episodio cardíaco, ¿la rehabilitación es tan efectiva como si lo hubieran iniciado tras el episodio?
Bueno, esa pregunta me toca responderla a mí, Nuria, me voy a poner serio, como quien dice, en el sentido de que la rehabilitación cardíaca es una filosofía de vida. Tenemos que entender que es para siempre y por siempre. Voy a empezar por qué por siempre. Porque lo que hacemos hoy va a repercutir en mañana. Y para siempre es que no se acaba nunca, ¿no? Entonces, eso va a determinar lo que lo había comentado antes, lo que los estudios nos han puesto en evidencia, de que prácticamente vamos a tener una mejor evolución, casi un 30% a un 40% mejora de nuestra capacidad física y todo lo que hemos descrito. ¿Qué sucede, Nuria? ¿Qué sucede? Y es la parte un poquitito del hándicap, que lo que vemos, que habían comentado los chicos, la adherencia, ¿no? Eso es hasta cuando la gente después, cuando entra en esa fase 3, lo continúa. Desgraciadamente los estudios no son muy alentadores, están hablando de que prácticamente a los 5 o 10 años en nuestro medio solo lo continúan en un 30%. Por eso es muy interesante la iniciativa de Rafael, que sigue con sus pacientes, independientemente que ya hayan terminado la fase 2. Y es muy interesante esto, porque también hay otro estudio español que ha corroborado que si se hacen seguimientos periódicos, así, en forma prácticamente semestral, también usando otros tipos de herramientas como aplicaciones, telemedicina, etcétera, podemos mantener ese porcentaje de personas que siguen haciendo rehabilitación cardíaca en forma domiciliaria, pasar del 30% al 84%. Claro, y eso obviamente va a repercutir en forma tangencial. Mira, me había hecho un gráfico justamente que a veces me gusta explicárselo a mis pacientes, pero bueno, aquí no se va a entender, pero es prácticamente que si tenemos un eje de ordenada y abscisas, aquí tenemos los años de vida potencial y aquí tenemos la edad del paciente. Pongámosle que a los 60 años este paciente tiene un evento. Ok, si hacemos rehabilitación cardíaca, si intervenimos aquí, vamos a lograr elevar esa años potenciales de vida, y si no lo hubiésemos hecho o no hubiese tenido un evento incluso, posiblemente nos hubiéramos quedado en una edad acotada, o sea, menos años de vida. Entonces, es súper interesante a veces, como dijimos, en filosofía de vida, en donde también podríamos aplicar de que la enfermedad como el camino, ¿no? O sea, ok, en vez de estar quejándonos o pensando por qué me ha tocado este rayo de tener un infarto, un evento cardíaco, si no lo veamos como el cambio que vamos a generar para tener mejores y más años de vida, y con lo que comentaron los compañeros, ese cambio también a nivel familiar. Bueno, perdona, yo voy a hacer aquí un pequeño inciso, prácticamente porque esta mañana he tenido un paciente que contesta prácticamente esta pregunta, Cristian, y era una señora que me viene y me viene a preguntar justamente que le comentara un poquito de lo que era el programa de la rehabilitación cardíaca, y la señora me dice, es que ella ha tenido un evento cardiológico y lo tuvo hace 3 años atrás y nunca nadie la mandó a hacer rehabilitación cardíaca, y lo primero que se preguntaba era justo eso, lo que decía Nuria, ¿no? O sea, ¿me beneficio yo ahora de una rehabilitación cardíaca? Y quien se lo que había comentado era un familiar de ella que sí que había hecho la rehabilitación cardíaca tras el evento. Y la señora, pues era una señora con obesidad, con control analítico, que no estaba en objetivo, que tenía diferentes tipos de alteraciones, y la respuesta estaba justo allí, ¿no? Dice, se va a beneficiar esta señora en un programa de rehabilitación cardíaca cuando le controlemos ese sedentarismo, cuando le ayudemos a bajar de peso, cuando le controlemos la analítica. Pues evidentemente sí, ¿no? La respuesta en este caso, el impacto que tiene la rehabilitación cardíaca es mayor si está cerca del evento, básicamente porque podemos aprovechar esa connotación emocional favorable para poder llegar a ese cambio de estilo de vida. Pero es que si la persona la encontramos en el camino varios años después o varios meses después, evidentemente si tiene factores de riesgo, allí es donde tenemos que trabajar, y el programa va a tener un gran resultado en este punto. E incluso te digo algo más,
Y si le encontramos 3 años antes de haber tenido el evento, también se hubiera beneficiado e Bueno, y incluso tanto. podría ser de que hubiésemos evitado ese evento, ¿no? Entonces, la rehabilitación cardíaca, como hemos dicho, es una filosofía de vida. Y en parte, también, desgraciadamente, desde mi opinión, es porque estamos llegando tarde, ¿no? O sea, si la tenemos que aplicar a personas que ya han tenido eventos, estamos llegando tarde y es un poquito lo que estamos buscando de concientizar y llegar antes. Imagino que tras vuestra carrera profesional durante tantos estos años habéis visto muchísimos casos, algunos esperados por vuestra experiencia, pero me gustaría que hoy me hablarais de aquellos casos que os han sorprendido, que han batido todas vuestras expectativas y, por supuesto, las del paciente. Bueno, pues en estos casos, la verdad es que creo que entre los tres podemos estar aquí varias horas comentando casos sorprendentes, porque si algo tiene la rehabilitación cardíaca es que desde el punto de vista del profesional es muy nutritiva, tiene un feedback muy positivo porque vemos recuperación en casi todos los pacientes. De hecho, en todos los pacientes, de hecho, cuando el paciente viene por aquí, que le explicamos la rehabilitación cardíaca, yo le digo a ellos, la mejora vas a tener mejora. Ahora, ¿cuánta mejora? Va a depender mucho de ellos, ¿no? Todas las unidades de nuestros equipos dan el 100% para recuperar su estado de salud, pero el otro porcentaje depende de mucho de la participación que tienen estos pacientes. Bueno, pues, pero a pesar de esto, yo voy a comentar un caso que lo tengo muy fresco porque he visto la revisión hace muy poco, y es de un paciente que es especial para nosotros básicamente porque es un compañero, ¿no? Es el caso de un médico que de 40 y pocos años de edad. Este compañero es cirujano cardíaco y él no sabía que tenía ningún tipo de enfermedad. Lo típico, eres joven, estás en tu trabajo, crees que estás 100% sano y de repente pues te sorprende que estás en casa y este chico pues presentó varios ictus isquémicos, varios infartos cerebrales, y cuando van por la puerta de la urgencia le hacen todos los estudios, pues resulta que tiene una enfermedad cardíaca congénita que no lo sabía, que estaba asintomática hasta entonces, y tenía lo que es una comunicación interauricular o a la final es un pequeño orificio que comunica dos estructuras cardíacas y que favorece la aparición de estos infartos. Bueno, la forma de poder intervenir en él es que le repararon este defecto que tenía, y después de todo esto, como podréis imaginar, pues nada, devastado, ahora no sabía que tenía todo esto, muy disruptivo en su vida profesional y familiar, y viene por aquí a nuestro centro pues a querer hacer la rehabilitación cardíaca. Evidentemente nos conocíamos ya del hospital y me dice, bueno, Rafael, yo ahora me pongo en tus manos, ya me quito, yo ahora no soy médico, yo he dejado como cirujano cardíaco, yo decía, he dejado el bisturí en el quirófano y ahora yo me pongo en tus manos y lo que tú me digas, ¿no? Cuando estás en este papel, que es papel de paciente y no de médico, evidentemente lo suyo es, bueno, que hacer lo que te recomienden. Bueno, él tenía, además del evento cardiológico que tuvo, pues había unos factores de riesgo, que no estaba bien controlado, tenía un poco de obesidad, estaba sedentario, lo típico, mucho trabajo, mucha guardia, y había dejado todo esto un poco más como prioridad, un poco más al final, ¿no? Y el venir la enfermedad cardiológica, los ictus, pues le hizo replantearse esa escala de prioridades y evidentemente ha querido poner su salud de lo primero. Entra en el programa de rehabilitación cardíaca, en el caso de él duró 6 meses, y en este tiempo pues logramos bajar en él como resultado 12 kilogramos de peso, llegó a perder 17 centímetros de perímetro abdominal, mejoró su fuerza, aumentó de masa muscular, y la capacidad de tolerancia al esfuerzo físico pues prácticamente la duplicó, siendo que él ya venía cuando le hicimos la prueba de esfuerzo al inicio, ya la prueba de esfuerzo era buena porque, bueno, persona joven, pero cuando termina a los 6 meses, pues duplicó esa capacidad. O sea, fue una respuesta brutal, teniendo en cuenta que ya en un programa de rehabilitación cardíaca, cuando mejora 1 mililitro kilogramo peso, que es una medida de una de las mediciones que hacemos nosotros en el caso de la prueba de esfuerzo, pues ya es una mejora importante, pues ya llegar a más cantidad mayor todavía, ¿no?
Pero yo creo que lo más importante en el caso de este compañero, además de estos datos de pérdida de peso y de capacidad que son fenomenales, es luego que uno de sus sueños que tenía era poder realizar un triatlón, porque él en el pasado pues hacía ciclismo y que no lo había podido continuar porque tuvo un accidente de tráfico. Y desde que se dio el alta, que fue hace prácticamente un año, pues ha hecho 2 carreras populares, hizo un triatlón y me mandó un vídeo hace muy poco montando en la bicicleta y volviendo al hospital, ¿no? Ya está de alta, ya está trabajando nuevamente, y la satisfacción que te queda de poder haber ayudado a una persona joven, de recuperar todo lo que pudo recuperar, y me mandó una foto operando y paradójicamente, ¿no? Él pudiendo operar, ayudando a personas que han padecido del corazón a mejorar su aspecto estructural, y ya nosotros pues nos encargaríamos del resto, ¿no? Pero es un caso que lo tengo allí presente por lo estupendo que ha sido, y seguro que estoy convencido de que María y Cristian pues tendrán casos también fenomenales que nos contarán. Pero decime si no, cada día este tipo de eventos es lo que le da una energía a seguir día a día en vuestro programa de rehabilitación. Sí, Totalmente, Rafael. Totalmente. Bueno, qué lindo caso. Y antes habíamos dicho de que los pacientes tenían la potestad a veces de animarse y animar a otras personas, pero sobre todo a los que primero nos animan es a nosotros, los profesionales, a seguir animando a otras personas, a otros pacientes, y eso es muy bonito. En el caso que a mí me toca hablar, alguien me toca ya de fondo, que prácticamente ya pasa a ser como parte de mi entorno familiar. Es una señora de 85 años ahora, que tiene una afectación del corazón consecuencia de tener las válvulas, como quien dice, muy gastadas, ¿no? Y eso hace que tenga un corazón muy grande para su tamaño. Y a veces tenga deficiencia en la función completa del corazón, y hacía eso que se tenía que ingresar cada un mes, cada 2 meses, necesitaba grandes cantidades de diuréticos para poder, como quien dice, compensar esa disminución que tenía el corazón. Y cuando empezamos con el plan de rehabilitación cardíaca, sobre todo era muy interesante cambiar el sistema de creencias, ¿no? Claro, y ella decía, bueno, voy a empezar a caminar. Digo, mira, caminar nos va a ser muy poquito, ¿no? Entonces fue alguien con la cabeza muy abierta para desmontar ese sistema de creencias y para rearmar otro, ¿no? Justamente también con una contención familiar impresionante, y incluso su hermano era un inmunólogo catedrático en Madrid, que nos estuvo apoyando. Y es muy bonito porque hace 3 años que no se ha vuelto a ingresar más, cuando se ingresaba casi mensualmente. Prácticamente no toma diuréticos. Su función contráctil y todo el corazón sigue igual. Sin embargo, hemos mejorado, como quien dice, todo el entorno. Ella se transformó en profesora e entrenadora de Tai Chi, y al club de pacientes que tenemos de por vida nos instruye Tai Chi ella misma. Y es alguien interesante porque cuando sale de aquí, sale con su pote de proteína, con su pote de creatina, y constantemente estamos viendo que se va, como quien dice, reinventando. Hace 3 días me ha mandado una foto visitando a sus nietos en Francia, con todo lo que le parecía imposible hacerlo hace 3 o 4 años, cuando no salía prácticamente de ir al hospital, centro de salud, etcétera. Así que bueno, esos son los casos que nos animan y nos dan muchísima fuerza para seguir con esta filosofía de vida. Bueno, en mi caso también creo que es sorprendente también por cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esta es una señora de 65 años con una obesidad muy importante, que la verdad nos la deriva un compañero diciendo, bueno, hacer lo que podáis. Yo sé que es una meta difícil. Era una señora que caminaba 200 metros y ya no podía, tenía que pararse en llano, no podía subir ni medio piso. Nosotros el programa de rehabilitación presencial lo hacemos en una sala que hay que subir 8 escaleras, o sea, 8 escalones, quiero decir, para poder llegar a la sala, con lo cual era ya un challenge llegar hasta la sala para ella. Entonces, bueno, la verdad es que consideramos que la paciente tenía que intentarlo, y entonces fue para nosotros esta meta, ¿no? Es una señora que por esta obesidad y por los factores de riesgo cardiovascular que tiene, el corazón se le quedó rígido, un poco lo que comentaba antes, tiene una fracción de eyección con una
miocardiopatía, digamos una afectación de la funcionalidad cardíaca, pero porque el corazón se volvía más rígido y ella le costaba respirar por este motivo y lógicamente por todos los kilos que tenía encima, ¿no? Empezó el programa, el primer día la única meta era subir estos 8 escalones, lo logró y fue poco a poco avanzando. La verdad es que estuvo en el programa con nosotros 4 meses, lo que le hizo incluso mejorar en subir un piso, caminar 500 metros, 1 kilómetro, y esto le permitía no solo mejorar en parámetros que nosotros miramos, ¿no? De capacidad funcional, de consumo de oxígeno, de fuerza, sino en su día a día. Era una persona que realmente estaba muy deprimida, tenía un estado emocional muy bajo porque toda su vida se había visto limitada por esa incapacidad de hacer sus actividades. No podía ir con sus nietos al parque, no podía ir a la plaza con sus amigas a tomar algo, y este cambio de capacidad funcional, como decía Cristian, parece muy poco. No se va a convertir en la nueva persona que va a hacer una maratón, pero para ella era su día a día y su vida, con lo cual no solo hubo una mejora en su capacidad funcional, sino que se tradujo en una mejora de su estado de ánimo. Empezó a comer mucho mejor, porque realmente el estado de ánimo bajo también favorece que comamos peor, con lo cual es lo que yo llamo un círculo virtuoso, ¿no? Además, esta señora evolucionó, que por desgracia nos vino la pandemia. La señora, lógicamente, por miedo se quedó muy encerrada en casa. La volvimos a visitar a posteriori y había bajado muchísimo su capacidad funcional por esta situación de pandemia. La incluimos en el programa telemático por el riesgo de contagio en ese momento y volvió otra vez a recuperar. Es decir, que siempre podemos volver otra vez a darle las herramientas a las personas y volverle a incidir. Quizá en este tipo de pacientes pues necesitan una intervención mayor, pero realmente es que las mejoras para su calidad de vida son espectaculares. Y esto atañe también a su marido, que volvió a hacer la misma dieta que ella, a sus nietos, que vieron como su abuela por fin podía ejercer de abuela, y la verdad es que toda la familia estaba, para ellos ha sido lo que en palabras textuales nos dijeron que les había cambiado la vida, ¿no? Y eso es lo que todos los días nos ayuda a continuar, yo creo, a los 3. Y eso vale la pena cualquier cosa, y estoy segura que cada una de esas historias va a servir de inspiración a oyentes pacientes, a oyentes familiares, para, de que hay esperanza, de que sois ese mensaje que necesitan, ¿no? De vamos a iniciar, vamos a empezar, se puede. Así que creo que la misión de este podcast está más que cumplida. Pues sí, yo creo que hemos podido, esperamos que lleguen a los oídos de todas las personas y sobre todo poder mirar los beneficios, y agradecer a la compañía que tengo aquí, que son fenomenales y que sobre todo que tienen muchísima experiencia realizando los programas de rehabilitación cardíaca. Pues chicos, yo creo que aquí termina nuestro episodio de hoy. Si tenéis algo más que añadir. Bueno, por resaltar un poquito, que también vamos a dejar las referencias en lo que nos hemos basado anotadas en cada podcast, para que por favor también, si quieren profundizar, ahí lo tengan. Sí, yo simplemente también añadir que si tenéis cualquier pregunta, queréis contactar con nosotros en relación a los programas de rehabilitación, que por favor nos la hagáis, porque estaremos encantados de poderos resolver las dudas, que a veces nosotros damos por sentado muchas cosas, pero quizá hay familiares, pacientes que tienen dudas en cómo esto les podría ayudar a ellos, o muchas de las cosas que vamos comentando, ¿no? Estamos abiertos a responder, que para eso estamos aquí. Muchísimas gracias a los 3, ha sido un placer como siempre. Nos vemos en 2 semanas en este canal de podcast de Cardiólogos 360. Si os ha parecido interesante, podéis suscribiros a nuestro canal. El próximo episodio llevará por título ¿Tengo una cardiopatía? ¿Puedo hacer entrenamiento de fuerza? ¿Sí? ¿No? En 15 días nuestros doctores os darán las respuestas. Os esperamos. Hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós.